Lo que está pasando con tu dinero no es mala suerte, es una señal, y si no sabes leerla, la vas a desperdiciar. Hay 7 señales que Dios envía antes de abrir los cielos sobre tus finanzas. 7. Y la mayoría de creyentes las ignoran porque no se parecen a bendiciones. Se parecen a golpes. Se parecen a silencio. Se parecen a abandono. Nadie te enseñó esto porque no querían que lo supieras. Yo sí lo aprendí. Lo aprendí cuando lo perdí todo, cuando no me quedaba ni fe para pedir prestada, cuando me senté en el suelo de una habitación vacía y entendí que había estado corriendo en la dirección equivocada durante años. No por falta de esfuerzo, por falta de conocimiento espiritual. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero. No está escondida, está en las Escrituras, pero nadie te la leyó así. Son 7 señales, y la séptima es la que más duele, porque no se parece a una bendición. Se parece al final de todo. Me la guardo para el último momento, hermano. Cuando la escuches, vas a entender por qué tu vida se ve como se ve hoy. Hace unos años conocí a un hombre en Guadalajara. 40 años trabajando, manos callosas, corazón limpio, fe intacta. Y el dinero siempre se le escapaba. Lo que él no sabía era que había una puerta espiritual cerrada en su familia desde antes de que él naciera. Si estás viendo esto, no es casualidad. Quédate. Lo que viene puede ser el momento en que todo empieza a cambiar. Escribe en los comentarios la palabra señal si sientes que Dios tiene algo pendiente contigo en el área de tus finanzas. Don Aurelio tenía las manos más callosas que yo haya visto en mi vida. 40 años de trabajo. 40. Albañil desde los 16. Se levantaba antes del sol y llegaba a casa cuando sus hijos ya dormían. Nunca faltó a misa. Nunca dejó de dar su ofrenda aunque fuera poco. Y sin embargo, cuando me lo presentaron en Guadalajara, tenía más deudas que a los 30 años. Me lo dijo con una voz que no tenía vergüenza, pero sí cansancio. Ese cansancio que ya no grita, que solo respira. Me dijo, Dios me ve trabajar, hermano, pero a mí no me llega. Esa frase exacta. ¿Cuántas veces la has pensado tú? No necesito que me respondas ahora, pero quiero que la escuches de nuevo. Dios me ve trabajar, pero a mí no me llega. Hermano, esa es la creencia más peligrosa que puede vivir en el corazón de un creyente. No porque sea mentira que trabajas, lo sé. No porque sea mentira que Dios te ve, eso también es verdad. El problema está en la palabra siguiente, pero. Ese pero divide el esfuerzo humano de la provisión divina, como si fueran 2 mundos que nunca se tocan. Como si Dios observara desde lejos, sin poder intervenir. Como si el trabajo fuera tuyo y la bendición dependiera de un favor que Dios decide dar o no dar, según su humor del día. Eso no es teología, es resignación disfrazada de humildad. Y yo también lo viví. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero. Y esa ley no premia el esfuerzo solo, premia el alineamiento. Aquí está la primera señal. Escúchala bien. Cuando el dinero llega, pero no permanece, hay una puerta espiritual que está cerrada. No rota, cerrada. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Lo que está roto necesita ser reconstruido. Lo que está cerrado solo necesita ser abierto. Eso es lo primero que tienes que entender hoy. Don Aurelio ganaba. El dinero entraba. Pero antes de que pudiera acumularse, desaparecía. Gastos inesperados, deudas viejas, emergencias nuevas. El patrón se repetía mes a mes, desde que él tenía memoria. Y desde que su padre tenía memoria. Y desde que su abuelo trabajó esas mismas tierras. Ese patrón no es mala suerte. La Biblia lo dice en Malaquías 3:10, con una claridad que debería sacudirte. Traed todos los diezmos al alfolí,
Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ventanas de los cielos. Esa imagen no es decorativa, es arquitectónica. Hay una apertura, y hay un mecanismo que la activa. Ese mecanismo es el alineamiento financiero espiritual. No te estoy hablando del diezmo como transacción. No te estoy diciendo que si das dinero, Dios te va a devolver más en 30 días. Eso es teología de la prosperidad distorsionada, y es una mentira que ha lastimado a mucha gente buena. Lo que te estoy diciendo es diferente. El diezmo correcto no es un pago, es una declaración. Es decirle a Dios con un acto concreto: tú eres el Señor de mis finanzas, no en dinero, tú. Y cuando esa declaración viene del corazón, algo se mueve en el plano espiritual que ninguna estrategia financiera puede imitar. Don Aurelio nunca había hecho esa declaración. Daba su ofrenda porque era costumbre, porque su madre lo hacía. Pero en su corazón, el dinero era suyo, y Dios era un receptor de migajas que le sobraban después de pagar todo lo demás. Hermana, si estás escuchando esto y sientes que algo se aprieta en el pecho, presta atención a eso. No es incomodidad, es reconocimiento. Escribe en los comentarios la palabra puerta si sientes que hay algo cerrado en tu vida financiera que lleva más tiempo del que deberías tolerar. No lo pienses mucho. Si lo sientes, escríbelo. Ese acto pequeño ya es el comienzo de algo. Ahora, el primer paso es este, y lo tienes que hacer antes de cualquier otra cosa. Siéntate esta noche con papel y pluma, no el teléfono. Papel, pluma. Y hazte 3 preguntas en silencio. ¿Hay dinero en mi historia familiar que no fue ganado limpiamente? ¿Hay una promesa que hice a Dios sobre mis finanzas y que no cumplí? ¿Hay una creencia sobre el dinero que heredé y que nunca cuestioné? No es un ejercicio psicológico, es un examen espiritual. Lo que aparezca en ese silencio es el origen del bloqueo, y lo que tiene nombre puede ser roto. ¿Por qué funciona esto espiritualmente? Porque la puerta cerrada no se abre desde afuera, se abre desde adentro. Dios ya puso la llave en tu mano. La pregunta es si estás dispuesto a usarla. Don Aurelio tardó una semana en completar ese examen. Me llamó llorando, no de tristeza, de alivio. Había encontrado algo que llevaba décadas enterrado en la historia de su familia. Y al nombrarlo, ya no tenía el mismo poder sobre él. Alma en camino. Lo que él hizo, tú también puedes hacerlo. Pero hay una segunda señal que es más silenciosa que esta, y más peligrosa, porque opera desde adentro, no desde la historia familiar. Opera desde algo que tú mismo has construido sin darte cuenta. Y eso lo vemos ahora. Volví a ver a don Aurelio 3 semanas después de aquella llamada. No lo busqué en su casa. Lo encontré en la obra. Quería verlo trabajar antes de hablar con él. Quería observar cómo se movía después de lo que había encontrado en ese silencio con papel y pluma. Y lo que vi me detuvo. Trabajaba diferente, no más rápido, no más fuerte, diferente. Había algo en su cuerpo que se había aflojado, como si alguien hubiera soltado un nudo que él cargaba en los hombros desde niño. Me acerqué cuando tomó agua y le hice una pregunta que no esperaba. Le dije: Don Aurelio, ¿qué le pide usted a Dios cuando reza? Me miró como si la pregunta fuera demasiado obvia para responderla. Me dijo: le pido que no nos falte lo del día, que alcance para los niños, que tengamos para comer. Asentí y pregunté de nuevo: ¿y algo más? ¿Alguna vez le ha pedido algo más? Se quedó callado. Luego soltó una risa pequeña, casi incómoda. Me dijo: hermano, yo no soy nadie para pedir tanto.
Con que alcance, yo ya estoy contento. Esa frase, con que alcance, yo ya estoy contento. Le dije, don Aurelio, eso no es humildad. Es una creencia que alguien le plantó en el corazón hace mucho tiempo, y usted la lleva como si fuera una virtud. Entonces llevó la resistencia, y fue fuerte. Me dijo que él no iba a andar pidiendo riquezas como los pastores de la televisión, que eso era vanidad, que su madre siempre le enseñó que el dinero aleja de Dios, que los ricos tienen más difícil entrar al cielo, que él prefería ser pobre y bueno, que rico y perdido. Lo escuché, no lo interrumpí, porque lo que él estaba diciendo no era ignorancia, era dolor organizado en forma de teología. Era una vida entera de carencia que había encontrado una manera de llamarse a sí misma santidad. Y eso no se interrumpe, eso se escucha. Cuando terminó, le hice una sola pregunta. Le dije, cuando Jesús multiplicó los panes, ¿le dio a la gente apenas lo suficiente para no desmayarse? ¿O llenó 12 canastas con lo que sobró? Le dije, Juan 10:10. Jesús mismo lo dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. No dijo vida suficiente, no dijo vida justa, dijo abundancia. ¿Quién le enseñó a usted a pedirle menos de lo que él prometió dar? Eso es la segunda señal. Escúchala bien. Cuando el creyente reduce su petición a Dios por miedo a pedir demasiado, hay una creencia errónea instalada que opera como un techo espiritual. Y ese techo es más peligroso que cualquier deuda. Porque la deuda la puedes ver, el techo no. No te hablo de pedir riquezas como si Dios fuera un cajero automático. Eso es distorsión. Lo que te digo es diferente. Hay una distancia enorme entre pedir con codicia y pedir con fe. La codicia quiere el dinero para sí misma. La fe quiere el dinero para cumplir el propósito que Dios puso en tu vida. Y cuando la fe pide desde ese lugar, algo cambia en el plano espiritual, que ninguna estrategia financiera puede imitar. Cuando estaba reconstruyendo mi vida, después de haberlo perdido todo, hubo un momento en que me arrodillé para orar y no sabía qué pedir. Tenía miedo de pedir mucho. Me parecía atrevido. Me parecía que no era mi lugar. Y fue en ese silencio que entendí que mi pobreza no era solo financiera, era espiritual. Yo mismo me había puesto un límite que Dios nunca puso. Don Aurelio no dijo nada por un buen rato. Luego, en voz muy baja, como si dijera algo que nunca había dicho en voz alta, me dijo, es que nunca me sentí digno de pedir más. Eso, hermano, eso es la raíz, la indignidad, la sensación de que Dios tiene cosas más importantes que atenderte a ti, que tu petición es pequeña y tu fe más pequeña aún. Esa sensación no viene del cielo, viene de una mentira sembrada en tu corazón cuando eras tan pequeño que no pudiste defenderte. Si mientras escuchas esto, sientes algo moverse en el pecho, si hay un reconocimiento que duele un poco, escribe en los comentarios la palabra techo. Significa que hay una limitación espiritual en tu vida que lleva más tiempo del que merece. Y el hecho de nombrarla ya comienza a quebrarla. Ahora bien, hermano, alma en camino, lo que acabo de revelarte es la segunda señal, es poderosa, pero hay una séptima, la que guardé desde el principio, la que prometí dejarte para el final. Esta no se parece a ninguna de las anteriores. No se parece a un bloqueo, no se parece a una advertencia, no se parece a nada que hayas escuchado antes en ningún púlpito ni en ningún video. La séptima señal se parece al fin de todo. Se parece a que el suelo desaparece bajo tus pies. Se parece a que ya no puedes más. Y sin embargo, es la más poderosa de todas, porque es la que antecede directamente la apertura del cielo. Lo que viene ahora es lo que separa a quienes reciben de quienes se rinden 3 pasos antes del milagro. Quédate,
Volví a ver a don Aurelio 6 semanas después. Quería encontrarlo sin que se preparara. Quería ver qué había cambiado sin que él me lo contara primero. Lo encontré sentado afuera de su casa. Era martes por la tarde. Él debería estar en la obra. Me acerqué despacio. Le pregunté por qué no estaba trabajando. Me dijo que le habían dado el día libre. Asentí. Me senté a su lado. Estuvimos un momento en silencio. Luego le pregunté algo que no esperaba. Le pregunté, don Aurelio, la quincena que recibió la semana pasada, ¿qué hizo con ella? No con todo, con la primera parte, con lo primero que llevó a su mano antes de pagar cualquier cosa. Se quedó quieto. Vi cómo se le movía algo en la cara. No era vergüenza exactamente. Era algo más profundo. Era el reconocimiento de alguien que sabe que hizo algo diferente esta vez, y que aún no sabe si tiene permiso de decirlo en voz alta. Me dijo despacio, aparté algo, antes de pagar la deuda, antes de comprar lo del mandado. Aparté una parte, para Dios, le pregunté. Volvió el silencio. Luego dijo, como si soltara algo que había cargado mucho tiempo. Eso, hermano, eso exactamente, porque eso es la séptima señal, la que guardé desde el principio, la que prometí dejarte para el final. No se parece a una bendición, se parece a soltar, se parece a abrir las manos cuando todo en ti quiere aferrarse, se parece a dar cuando el miedo te dice que no hay suficiente, se parece a confiar cuando la lógica te dice que no puedes darte ese lujo. Don Aurelio quiso resistir. Lo vi. Me dijo que le daba miedo que si apartaba primero para Dios, no iba a alcanzar para lo demás, que las deudas no esperan, que los niños necesitan comer, que Dios lo entendería si esperaba a que las cosas mejoraran para entonces sí dar. Lo escuché. No lo interrumpí, porque eso no era excusa. Era terror real. Era el terror de un hombre que ha vivido al límite tanto tiempo que la escasez ya no es una circunstancia. Es una identidad. Cuando terminó, le pregunté una sola cosa. Le dije, ¿y si la razón por la que siempre ha faltado es precisamente porque siempre esperó a que sobrara para entonces soltar? Se quedó quieto. Le cité Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias, lo primero, no lo que sobra, lo primero. Le dije, don Aurelio, Dios no pide las obras, pide la primera parte, no porque las necesite, porque sabe que quien da lo primero, le está diciendo con un acto concreto, tú eres el Señor de todo esto, no yo. Esa declaración cambia algo en el plano espiritual. No es transacción, no es contrato, es postura. Y fue ahí cuando lo vi hacer algo que no esperaba. Se levantó de la silla, fue adentro, volvió con un sobre, me lo entregó con las 2 manos. Me dijo que había estado guardándolo desde que cobró, que no sabía a quién dárselo, que quizás era para la parroquia, que quizás era para alguien que él aún no conocía. Con las 2 manos, hermano. Eso es fe que se hace cuerpo. 3 meses después de esa tarde, don Aurelio me llamó. Su voz era diferente, no más alegre, no más ruidosa, diferente, como alguien que respira sin el nudo. Me dijo que un sobrino que vivía en Monterrey le había ofrecido trabajo en una empresa de construcción, con contrato, con prestaciones, con un salario que triplicaba lo que ganaba en la obra, que él no lo había buscado, que el sobrino lo había llamado a él, que la oportunidad llegó sin que él tocara ninguna puerta. Así opera la ley espiritual cuando la puerta se abre desde adentro. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Para, respira. Lo que voy a decirte no es sugerencia, es instrucción. Es el mismo camino que don Aurelio recorrió, el mismo que yo recorrí, el mismo que la Escritura señala desde hace miles de años. Esta noche, antes de dormir, siéntate en silencio, con papel y pluma. No el teléfono, papel, pluma,
y escribe las respuestas a estas 3 preguntas. ¿Hay dinero en mi historia familiar que no fue ganado con limpieza? ¿Hay una promesa que hice a Dios sobre mis finanzas y que no cumplí? ¿Hay una creencia sobre el dinero que heredé y que nunca cuestioné? No es psicología, es examen espiritual. Lo que aparezca en ese silencio es el origen del bloqueo. Y lo que tiene nombre puede ser roto. En los próximos 7 días, realiza un acto concreto de alineación. Puede ser comenzar o restaurar el diezmo, no como pago, sino como declaración de señorío. Puede ser confesar un pecado relacionado con el dinero. Puede ser hacer una restitución, por pequeña que sea. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Lo que tu boca declara y tus manos no hacen, no cierra ninguna puerta espiritual. Apártalo primero, antes de pagar, antes de resolver, antes de que alcance. Eso es lo que cambia el orden espiritual de tu economía. Dios no te creó para vivir en escasez permanente. Hay una provisión decretada sobre tu vida, pero un decreto no se materializa en el vacío. Se materializa cuando la postura del corazón se alinea con la voluntad del que decretó. Hermano, yo lo sé porque estuve en el fondo. No en el fondo como metáfora, en el fondo de verdad. Recuerdo la noche en que me senté en el suelo de una habitación que ya no era mía, sin cama, sin muebles, con una vela porque habían cortado la luz, con las manos vacías y el pecho apretado de una manera que no tenía nombre. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mí. Sentí que era el final. Y fue exactamente ahí, en ese punto, en ese piso frío, donde me arrodillé por primera vez con el corazón completamente abierto. Sin negociar, sin pedir desde el miedo. Solo con las manos abiertas y una frase que no había podido decir antes. Dije, Señor, tú eres el dueño de todo esto, de lo que tengo y de lo que no tengo, y te lo entrego. Esa noche no llegó dinero, pero algo cambió, y lo que vino después cambió mi vida para siempre. Oremos juntos ahora. Con las manos abiertas, con el corazón en postura de recibir. Señor, reconocemos que hemos cargado miedos que no son de ti, creencias que no vienen de tu palabra. Creemos que nos ves y que tu provisión ya fue decretada sobre nosotros antes de que supiéramos pedirla. Renunciamos hoy a toda creencia heredada que nos enseñó que la escasez es nuestra identidad. Renunciamos a toda puerta cerrada en nuestra historia familiar que ha impedido que tu abundancia fluya hacia nosotros. La nombramos, la soltamos, la entregamos. Declaramos que tú, Señor, eres el dueño de todo lo que entra en nuestras manos. Que el dinero no es nuestro Dios. Que tú eres nuestra fuente, única, suficiente, fiel. Abrimos las manos ahora. Abrimos el corazón. Recibimos lo que ya decretaste. Con fe que actúa, con gratitud que precede al fruto. Que así sea. Escribe en los comentarios la palabra cielo si hoy tomaste la decisión de cambiar la postura de tu corazón para siempre. No es una palabra, es la señal de que algo en ti se abrió hoy y ya no va a cerrarse. Alma en camino. Las señales estaban ahí, siempre estuvieron. Lo que cambió hoy es que ahora puedes verlas. Y si puedes verlas, puedes responder a ellas. Dios no abre los cielos sobre los que no están listos para recibirlo. El hecho de que estés aquí hasta el final ya es una señal. Que el cielo se abra sobre ti. Hoy, lo que el dinero no puede comprar, el alma ya posee. Pero lo que Dios prometió también es tuyo.